Estamos estudiando los fundamentos de la Iglesia. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 del 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Poco antes de ser recibido en el cielo y después de haberles encomendado a sus discípulos la predicación del Evangelio, Jesús les hizo este encargo tan solemne respecto al comienzo de la gran obra que había puesto en sus manos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto lo dice Lucas 24:49. No hay duda en cuanto a lo que Jesús quiso referirse con la promesa de mi Padre, que ellos deberían esperar antes de empezar el ministerio que Él les había encomendado, porque en Hechos 1 del 4 al 5 también leemos: Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por tanto, la promesa del Padre, por medio de la cual serían investidos de poder, era el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual trae consigo lo prometido por Dios en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo pues les encargó estrictamente a sus discípulos que no se atrevieran a emprender la obra a la cual los había llamado hasta que hubieran recibido como preparación necesaria y esencial para la misma el bautismo en el Espíritu Santo. Los hombres a quienes Jesús les dijo esto, sin duda ya habían recibido una preparación muy completa para esa obra. Habían asistido a la escuela del propio Jesús por espacio de 3 años o más. Habían oído de sus labios las grandes verdades que había proclamado al mundo. Habían sido testigos oculares de sus milagros, de su muerte, de su resurrección, y estaban a punto de ser testigos oculares de su ascensión. Sin embargo, tenían que esperar el bautismo en el Espíritu Santo para poder cumplir la gran comisión. La obra que debían llevar a cabo consistía simplemente en ir y proclamar lo que sus ojos habían visto y lo que sus oídos habían oído del labio de Jesús. ¿No están acaso totalmente preparados para emprenderla? Podría parecernos que sí. Sin embargo, en otras palabras, Cristo les dijo: no. Están tan faltos de toda preparación que no pueden ni siquiera dar el primer paso. Existe una preparación adicional tan esencial para un servicio eficaz que tienen que quedarse en Jerusalén hasta que la reciban. Esa preparación adicional es el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de lo alto a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El bautismo con el Espíritu Santo es una preparación absolutamente necesaria para servir a Cristo de manera eficaz en cualquier área del ministerio. Esta investidura de poder tiene lugar por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Por consiguiente, la promesa a la cual alude este versículo es la promesa del don del bautismo con el Espíritu Santo. Compruébese en Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
y en Hechos 11, del 15 al 16, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Muchos erróneamente enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo fue solamente para la era apostólica, lo cual es falso. No importa lo que enseñen muchas iglesias, lo que cuenta es qué dice la palabra de Dios. Y dice Hechos 2:39, para vosotros es pues la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué sucede si no somos bautizados con el poder del Espíritu Santo? Nuestro evangelio que predicamos sería con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero no tendría el poder para cumplir la gran comisión y ganar las almas para Cristo y deshacer la obra del diablo. Primera de Corintios 2, del 4 al 5, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A continuación, hay unas lecturas adicionales para este tema que estamos estudiando sobre el bautismo del Espíritu Santo, muy necesarias. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. También debemos leer Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallándolos a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Así se les recomienda también leer Hechos 8, del 14 al 17.